placer poder estar aquí con ustedes compartiendo este lindo sábado. El clima está tan lindo, Dios nos ha bendecido con unos días muy preciosos, pero aún más del clima nos ha dado un día sábado en el cual podemos descansar de nuestros trabajos y podemos venir aquí a concentrarnos plenamente en el Señor. Amén. 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 Voy a mover esto un poquito porque a mí me gusta tener el micrófono en mano y moverme un poquito. Me siento un poquito más cómodo, así que espero que me perdonen si no me mantengo quieto. Estuve leyendo durante la semana una ilustración que hablaba sobre un pastor que vino a la iglesia, y ese sábado que había llegado a esa iglesia, a su iglesia, faltaba un maestro de escuela sabática para los niños. Así que uno de los ancianos le pidió al pastor y le dijo: pastor, ¿podría usted tomar la clase de los niños? No hay maestro y los niños necesitan tener su clase. Y el pastor le dice: no hay problema, yo tomo la clase. Y al llegar a la clase de los niños, dice el pastor: bueno, quiero medir la temperatura de la espiritualidad de estos niños, quiero ver qué buen trabajo han hecho los maestros de escuela sabática con estos niños. Quiero hacerle unas preguntas, a ver cuánto saben de la Biblia. Y dice que el pastor, la primera pregunta que hace, le dice a los niños: ¿quién fue que destruyeron o derrumbaron las paredes de Jericó, el muro de Jericó? Y dice que los niños se miraban cada uno y empezaban a hacerse así. Y le dice: bueno, niños, díganme, ¿quiénes fueron los que derrumbaron los muros de Jericó? Y dice que los niños le dicen: pastor, no fuimos nosotros. Pastor, no nos eche la culpa a nosotros, no hemos sido nosotros. Y el pastor dice que se tocaba la cabeza y llegó a la junta y dijo: no, esto tengo que pasarlo a la junta, porque tengo que decirle a nuestros ancianos y a nuestros líderes que hay que hacer un mejor trabajo con nuestros niños para que sepan los tesoros que encontramos en la Biblia. Así que en la junta le dijo el pastor a los líderes, le dijo: ¿saben qué, hermanos? Yo estoy un poquito triste porque el sábado le hice una pregunta a los niños. Le dije: ¿quién fue que destruyó, que botaron el muro? ¿Quién botó el muro de Jericó, los muros de Jericó? Y nadie me pudo decir quién fue. Y dice que los líderes, con cabeza agachada, se sentían también ellos un poquito decepcionados. Y dice que uno de los ancianos viene a decirle: pastor, yo he conocido a los niños desde chiquitos, y si ellos les han dicho que no fueron ellos, es cierto, pero hay un niño, quizás Juanito fue, porque hay un niño que es un poquito travieso, así que quizás él fue, pastor. Si anda buscando a alguien, él ha de haber sido. La ignorancia de no escudriñar la palabra de Dios, de no buscar esos tesoros, había para nosotros hoy es tema de risa, es algo que nosotros nos podemos reír, pero en una nota seria, no ignoremos los tesoros que encontremos en la Biblia, hermanos. No dejemos que la ignorancia de estudiar nos haga a nosotros no saber o menospreciar los tesoros que nosotros encontramos en la Biblia, porque en la Biblia, en cada página que abramos en nuestras Biblias, hay tesoros, hay promesas, hay lindas palabras vivas del Señor para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, hermanos, me gustaría compartir un tesoro que Dios, yo sé que nos ha mostrado esta historia antes a nosotros, pero realmente estudiar la Biblia, Dios nos ayuda a ver cosas en una manera linda, en una manera que nos habla a cada uno de nosotros. Y en esta mañana me gustaría hablar de una historia que encontramos en Génesis, capítulos 5 y 6. Quiero hablar sobre el primer evento histórico en la historia de la humanidad, desde el tiempo de la creación. ¿Cuál fue, hermanos? ¿Se acuerdan cuál fue el evento mundial histórico, el primer evento que fue a nivel mundial? ¿Se acuerdan cuál fue? ¿Perdón? En Génesis 6 se encuentra.
El diluvio, el primer evento que fue a nivel mundial, un evento que afectó a toda la tierra entera, fue el diluvio. Y en esa mañana, hermanos, mi sermón lo he titulado Escapando las lluvias. Escapando las lluvias, porque el contexto de nuestro sermón se encuentra en el diluvio, en las lluvias de agua que cayeron en Génesis capítulo 6. Me gustaría leer algunos versículos con ustedes para compartir un poquito más background de esta historia, el contexto de esta historia. Y me gustaría comenzar en Génesis capítulo 5, versículo 28, y después vamos a continuar en el capítulo 6. Génesis 5:28 nos dice: Lamec tenía 182 años cuando fue padre ¿de quién? De Noé. Le dio ese nombre porque dijo: este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió ¿cuántos años? 595 años más, y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Lamec murió a los 777 años de edad. Noé ya había cumplido ¿cuántos años? 500 cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Y después vemos el diluvio. En el versículo 1 del capítulo 6 dice: cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que deseaban. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente ¿cuántos años? 120 años. Dios en este momento hace una declaración que dice: desde este momento los humanos van a tener 120 años de oportunidad a regresar a mí. Si en esos 120 años la humanidad no regresa al Señor, no regresa a cumplir los mandamientos y mi ley, no va a haber más chance. No va a haber más chance, porque el versículo 5 dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, versículo 6 dice: se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Hermanos, ¿se imaginan qué estado ha de haber estado la raza humana para que Dios haya sido sentido arrepentido de haberlos creado? Haber creado algo que Él mismo dijo es muy bueno, hoy dice: me arrepiento de haberlos creado, y le dolió su corazón. Dios tenía un corazón que había sido quebrado. No sé si alguno de nosotros alguna vez hemos estado enamorados y hemos sentido que nuestro corazón ha sido roto, ha sido quebrado y nos duele. ¿Se imaginan cómo Dios se había sentido en ese momento? Pero el versículo 9, que fue nuestra lectura bíblica, dice: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios, o caminaba con Dios. Y Dios por medio de Noé le da la oportunidad a que la raza humana sea salva. Y conocemos la historia, desde niños quizás la hemos conocido, que Dios le dice a Noé: anda y construye un arca para que tu familia, ¿y quién le dice? ¿Quién más? Para que Noé y quién más fuera salvo. Sus hijos, las esposas de sus hijos, la esposa de él y los animales, es cierto. Y los animales. Noé se le es dado una promesa a Noé, y Dios le dice: construye un arca para que tú seas salvo con tu familia. Y Noé empieza a construir esa arca. Noé fue una persona muy fiel
y empezó a construir el arca, y a los 120 años después llegan las lluvias, la tierra entera es inundada, la tierra entera es destruida, y cada ser humano que no estaba dentro del arca y cada animal que no estaba dentro de esa arca de salvación fue destruida por esas aguas. Pero hermanos, ¿se acuerdan que cuando la tierra se secó después de 40 días y 40 noches de lluvia, al salir Noé y su familia del arca hicieron un altar al Señor, y Dios les dio una promesa por medio de algo que ellos podían ver en el cielo? ¿Se acuerdan qué es esa cosa que podían ver en el cielo? El arco iris. ¿Y cuál fue la promesa que dio Dios? Nunca más destruiré la tierra con agua. Pongan bien atención, nunca más destruiré la tierra con agua. Pero hermanos, les quiero decir que en esta mañana, aunque Dios es fiel a su palabra, y Dios no miente, y Dios es cierto que nunca va a destruir esta tierra con agua, ¿saben que vienen unas lluvias, hermanos? Nuevamente, vienen unas lluvias de destrucción nuevamente, y yo pienso que estamos cerca, cada día más cerca, a poder ver esas lluvias que nos dice que van a venir en Apocalipsis 20, versículos 7 al 9. Me gustaría leer esos versículos, hermanos. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Sus números son como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Pero, ¿qué dice, hermanos? Pero, caerá fuego del cielo y los consumirá. Por poquito, dice, los consumirá por completo. Hermanos, vienen unas lluvias de fuego. Vienen unas lluvias de fuego que van a consumir la tierra entera, al igual como las aguas del tiempo de Noé consumieron a la tierra entera. Vienen lluvias de fuego, hermanos, y para escapar esas lluvias, ¿cuántos de nosotros queremos escapar esas lluvias? Las lluvias de fuego, todos nosotros, amén. Para escapar esas lluvias necesitamos saber y comprender los principios de destrucción y salvación en las grandes lluvias de Génesis capítulo 6. Me gustaría hoy ya es tarde, ya no es mañana, me gustaría en esta tarde buscar y ver los principios y qué fue lo que trajo la destrucción a los hombres en Génesis capítulo 6. Me gustaría hacerle una pregunta antes de abrir al próximo versículo. ¿Qué fue el pecado de los antediluvianos? ¿Qué tipo de pecado estaban cometiendo? ¿Perdón? Corrupción. Es cierto, corrupción. ¿Qué más pecados pensamos? ¿O hemos leído o se nos han dicho antes? Su corazón era siempre para hacer el mal. Idolatría. ¿Alguna vez? Fornicación, ¿hemos escuchado antes? Esas cosas, cuando nos ponemos a pensar en los tiempos de Noé, quizás nos recuerdan a los tiempos que escuchamos en Sodoma y Gomorra también. Que el tiempo, las personas en el tiempo de Noé, la degradación había sido tan inmensa que los pecados quizás ni los podíamos contar. Pero hay algo muy importante en Lucas 17, versículo 26, que nos da una perspectiva un poquito diferente. Lucas 17, versículo 26, habla sobre el pecado de los antediluvianos. Lucas 17, capítulo 26. Lucas
17, versículo 26 nos habla y nos dice que los pecados de los antediluvianos no solamente o no necesariamente para todos eran esos pecados de inmoralidad sexual o de asesinato, porque habíamos visto que habían asesinos ya. Vimos una generación apartada de la caída de Adán y Eva, ya encontramos un asesino en caída. Y estoy seguro que han de haber habido asesinos en el tiempo de Noé, personas, ladrones, personas que eran de inmoralidad sexual, había en ese tiempo, todas esas cosas. Pero Lucas nos dice, tal como sucedió en el versículo 16 del capítulo 17, nos dice, tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que hacían? Versículo 27. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Al leer esto yo me pongo a pensar, hermanos, ¿será un pecado comer? ¿Algunos de nosotros hemos comido antes? Todos. ¿Será realmente un pecado comer? Varios de nosotros hemos sido casados, o somos casados, ¿no es cierto? ¿Será un pecado estar casados? Porque si es cierto, entonces yo he estado viviendo ya los últimos 3 años en pecado, porque he sido casado más de 3 años ya. Pero el ser casado no es pecado, el comer no es pecado, el beber las cosas correctas no es pecado, el dar nuestras hijas a que se casen o nuestros hijos a que se casen no es pecado. Pero hay algo muy importante que nos dice nuestra hermana White. El espíritu de profecía en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 78, nos dice, en la página 79, nos dice realmente el pecado, el fondo del pecado de esta gente. Dice, Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos. Y los tocaron en maldición poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado. Emplearon el oro y la plata y las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano. Solo procuraban satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones. El pecado de los antediluvianos, aunque sí era la inmoralidad sexual, el ser ladrón, el ser idólatras, todo eso, al fondo de eso, el pecado era el orgullo a sí mismo, el querer glorificarse a sí mismo y el hacer cosas y usar cosas que Dios les había dado para glorificarse a ellos mismos, tener un orgullo en sí mismo y enfocarse en las cosas que Dios había dado y no en el Creador. Enfocarse en la naturaleza y no en el que hizo y creó esa naturaleza. La página 78 de Patriarcas y Profetas nos dice, adoraban a la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, o sea, a sí mismos, adoraban las obras de sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse ante imágenes estúpidas. El pecado de los antediluvianos es que se enfocaban en las cosas que Dios había dado y no en Dios mismo. Se enfocaban en las cosas lindas que Dios había creado y aún en las cosas lindas que ellos podían hacer por sus propias fuerzas, pero no en Dios mismo. Y mi pregunta para mí mismo y para nuestra iglesia y para el mundo entero, el mundo cristiano entero, ¿cuántas veces nosotros quizás somos iguales como los antediluvianos? ¿Cuántas veces nosotros quizás ponemos nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestras fuerzas en el día sábado, en el sábado, y se nos olvida quién es el Señor del sábado?
¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos con solo que yo vaya a la iglesia el sábado, con solo que yo haga lo correcto en el día sábado, con solo que yo pague mi diezmo, que atenda a la iglesia, que sea parte del equipo de liderazgo en la iglesia? Estoy bien y se nos olvida nuestra relación con el Señor del sábado, con Jesucristo. Nos ponemos a pensar cuántas veces nosotros quizás hemos tomado el mensaje de salud y decir, bueno, si yo tengo el mensaje de salud, yo estoy salvo o yo estoy en mejor en estándar con Dios, y se nos olvida que el mensaje de salud fue dado para que nosotros tengamos las energías para glorificar al Señor. ¿Cuántas veces nosotros quizás aún he conocido a muchas personas que son amigos míos también, jóvenes, que han descubierto el mensaje de salud y es lo único que predican y es algo lindo que predicar? No estoy tratando de decir que hay que olvidar esas cosas, no me malentiendan. Esas cosas son importantes, el sábado, el dar diezmo, el venir a la iglesia, todo eso que Dios nos ha dado a nosotros es importante, pero que no tome el primer lugar, sino que Dios sea el primer lugar en nuestras vidas. Que no hagamos las cosas para glorificarnos a nosotros mismos, que yo, primero Dios, que no haga las cosas para glorificarme a mí y alimentar mi propio orgullo, pero que todo sea para traerle gloria al Señor. Yo quiero ser diferente a los antediluvianos y poder hacer las cosas que hicieron: casarme, comer, beber, ver a mis hijos ser casados, construir quizás mi propio hogar, hacer todas esas cosas que Dios me da la oportunidad de uso de misión cuando yo lo mantengo a Él el número uno en mi vida. Y ese era el problema de los antediluvianos, que el número uno no era Dios, pero el número uno en las vidas de ellos eran ellos mismos. Ese fue el pecado y por eso sufrieron el destino que les llegó a ellos. El espíritu de profecía nos dice nuevamente, la gente, esto fue cuando vinieron las lluvias. Cuando vinieron las lluvias del diluvio, todas esas cosas que ellos habían construido, todas las estatuas, todos los monumentos, todos sus hogares, todas las cosas lindas que Dios les había dado la fuerza y el ingenio, la inteligencia para poder hacer, el espíritu de profecía nos dice, la gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas donde habían colocado sus ídolos fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos. Y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Cantamos el himno. ¿Cuál fue el himno que cantamos? Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Hermanos, ellos no tuvieron refugio en la tempestad porque no tenían a Dios en sus corazones. Tenían cosas que Dios les había dado: la naturaleza, la inteligencia, muchas bendiciones Dios había dado, pero no tenían a Dios en sus vidas y no pudieron tener refugio en la tempestad. Por eso sufrieron el destino que les llegó. Es interesante que aún cuando empezaron a venir las lluvias, los antediluvianos todavía no buscaban al Señor, pero sino que buscaban su propia fuerza para poder ser salvos. El espíritu de profecía nos dice nuevamente, patriarcas y profetas, que cuando las lluvias empezaron a caer, la gente entró en un estado de pánico y empezaron a tratar de quebrar el arca, a pegarle al arca, a tratar de entrar, a tratar de abrir la puerta. Y cuando no se pudo, porque el arca estaba hecha de una madera, pero fuerte, y Dios lo protegía, cuando no pudieron entrar en el arca, dice que los animales también en pánico empezaron a llegar al arca y las personas
empezaron a atarse a los animales que eran fuertes, porque sabían que ellos iban a tratar de buscar las montañas para poder ser salvos, los animales. Y la gente, en vez de tener la oportunidad de clamarle a Dios antes de que el arca fuera cerrada, antes que la puerta del arca fuera cerrada, en vez de tomar esa oportunidad cuando vinieron las lluvias, trataron de salvarse por sus propias fuerzas, usando aún animales fuertes para tratar de atarse a ellos para que los llevaran a un monte alto donde las aguas no llegaran. Aún dice también, hermano White, dice que los hombres se trataron de amarrarse ellos mismos a árboles altos para que el agua no llegara donde ellos, pero cuando el agua subió, arrancaba esos árboles y la gente pereció. Esta gente aún en ese tiempo quería ser con sus propias fuerzas ser salvo. Y este principio es algo que vemos muchas veces en las iglesias cristianas, en las iglesias aún que predican, que dicen, bueno, si tú haces lo correcto, Dios te va a bendecir, si tú haces lo correcto, tú vas a ser salvo. Nos enfocamos tanto en nuestras propias fuerzas que se nos olvida la relación, una relación completa y una relación de amor genuino con nuestro Señor. Nos enfocamos en nuestras propias fuerzas, nos enfocamos en lo que nosotros podemos hacer, al igual que estos antediluvianos. Y si seguimos en eso, hermanos, vamos a sufrir el mismo destino de ellos, solo que no con agua, pero con fuego. Estos antediluvianos trataron de hacer todo lo posible para salvarse ellos mismos, pero no se aferraban al animal, a los árboles, a la creación de Dios, a lo que Dios les había dado, pero no se aferraban a Dios mismo. Estamos en peligro nosotros, hermanos, de posiblemente ser igual. Nos aferramos quizás al sábado, a nuestra forma de adorar, a nuestros himnos, a nuestros diezmos, a todas esas cosas, pero se nos olvida quizás algunas veces al Señor que nos ha dado todas esas cosas. Tengamos cuidado, porque para escapar las lluvias necesitamos estar aferrados a Dios y sus promesas, como lo fue Noé. Al estar aferrados a Dios, producimos lo que hizo que Dios encontrara favor en Noé, en la vida y en la conducta de Noé. Hemos visto lo que tenemos, de lo que tenemos que apartarnos, el estilo de vida de los antediluvianos, con todos sus pecados flagrantes, con todos sus pecados que eran bien extremos en forma física o en forma que nosotros podemos ver, pero también en sus corazones vemos los principios que Dios nos da a nosotros para poder escapar esa destrucción, y es tener a Dios número uno en nuestra vida y aferrarnos a sus promesas. Y eso fue lo que hizo Noé. Podemos encontrar salvación por gracia en el ejemplo de Noé y aplicar sus características para escapar esa lluvia de fuego. Y en esta tarde me gustaría darle 3 características que tuvo Noé para que nosotros podamos poner en práctica en nuestras vidas diarias para poder ser salvos cuando vengan esas lluvias de Apocalipsis. La primera característica, vamos a seguir viendo en el libro de Génesis capítulo 6. Primera característica de Noé fue la fe. El versículo 9 dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. La fe de Noé lo hizo poder caminar con Dios, como dicen algunas otras versiones de la Biblia, caminar fielmente con Dios y ser un hombre justo y honrado entre su gente. Noé era un hombre de fe, pero una fe que algunas veces cuando leemos esa historia decimos, bueno, sí, le oraba a Dios quizás y hacía lo correcto, no andaba en cosas de pecados y por eso era un hombre de fe, pero no, la Biblia misma nos da más a ver la fe realmente, la fe de Noé.
Me gustaría leerles otro quote del Espíritu de Profecía que nos dice la fe de Noé. La fe de Noé dice: en medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyese un arca. Un arca. Noé fue un hombre de fe. Dios vino y vio en Noé una fe grande y le dio la oportunidad, el privilegio para poder construir el arca. ¿Cuántos años antes del diluvio? 120 años antes del diluvio, Dios le da un mensaje a Noé: construye un arca para que tú seas salvo, que tú y tu familia sean salvos. Entre medio de todos los pecadores, Noé y algunos otros más eran fieles con el Señor, y fue fiel para construir una arca por tanto tiempo y ser un predicador también. Pero hay algo muy interesante. No sé si algunos se han imaginado quiénes más o cuántos de la familia de Noé estaban con él quizás cuando recibió este mensaje. En sus imaginaciones, ¿quiénes han visto? O al imaginarse esta historia o leerla, ¿quiénes más eran los justos en el tiempo de Noé cuando Dios le dio este mensaje? 8. Ok. Hay algo muy interesante. Les quiero dar un problema matemático ahorita. Leímos antes en Génesis 5. ¿Cuántos años tuvo Noé cuando tuvo sus hijos? 500. Pero vinieron las lluvias. ¿A qué edad de Noé? 600, no 620. 600 años vino el diluvio. Pero Noé tuvo los hijos, el primer hijo por lo menos, a los 500. ¿Cuántos años hay entre medio de ellos? 100. Pero el mensaje fue dado ¿cuántos años antes del diluvio? 120. Entonces Noé no tenía hijos. Cuando el mensaje se le fue dado a Noé, Noé no tenía hijos. No tenía hijos. Y es interesante ver, si leemos la genealogía, el papá de Noé, el abuelo, el tatarabuelo, y seguimos para arriba, nadie esperaba hasta los 500 años tener hijos. Su padre lo tuvo a los 100, ¿cuánto decía? 182 años tenía Lamec cuando tuvo a Noé. El abuelo de Noé era, ¿quién? ¿Se acuerdan quién era el abuelo? Matusalén. Matusalén dice, tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Había otro aquí, Malaleel, uno que estaba un poquito más adelantado. Quizás era, como le decimos algunas veces, más vivo, quizás con las muchachas. Porque dice, Malaleel tenía 65 años cuando fue padre de Jared. Usualmente no se esperaba hasta los 500 años tener hijos. Posiblemente Noé y su esposa no podían tener hijos quizás. Porque todos sus padres habían tenido hijos a una edad más joven. Pero cuando Noé recibe esta noticia de Dios, Dios no nada más le está diciendo, construye un arca para que tú seas salvo, sino que le está diciendo, Noé, yo te voy a dar una familia. Noé, tú ahorita no tienes hijos, porque tienes 480 años. Tú no tienes hijos todavía, pero yo te voy a dar una descendencia. Yo te voy a dar hijos, te estoy dando una promesa que tú vas a ser salvo, pero no solo tú. Aún tus hijos que todavía no han nacido van a ser salvos. ¡Qué promesa que Dios le dio a Noé! Y qué fe que tuvo Noé para realmente decir, Dios, yo creo en ti, voy a construir el arca y yo sé que tú no me vas a fallar y voy a tener una familia. El libro de Hebreos, capítulo, si no mal me equivoco, Hebreos 10 o Hebreos 11, que es el capítulo de ¿qué? El capítulo de la fe, amén, hermanos. El capítulo de fe en el versículo, si no mal recuerdo, es el versículo 7. Sí, el versículo 7 dice, por la fe, Noé,
advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Para salvar a su familia. Noé, aunque no tenía familia, tuvo fe en la palabra de Dios, que Dios le iba a dar una familia. Aunque Noé nunca había visto lluvia en su vida, tuvo fe que Dios iba a mandar esas lluvias que él prometió. Esa fe de Noé fue una fe extraordinaria, una fe que puso todo en las manos de Dios y creyó en sus promesas y nunca dudó. Y la palabra de Dios, como la es en nuestras vidas hoy todavía, hermanos, fue cumplida porque Dios cumple sus promesas. Cuando nosotros tenemos fe, Dios cumple sus promesas y hace cosas grandes en nuestras vidas. La primera característica de Noé, ¿cuál es? Fe. La segunda característica que quiero ver en esta tarde es que era un predicador. No sé si alguna vez lo habían pensado así. Quizás vemos a Noé como un builder, nada más, pero no como un predicador. Pero Noé fue un predicador. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 nos dice eso. Nos dice eso. Acuérdense, hermanos, que aquí no es escuchar las palabras del predicador, del anciano, del pastor, de la directora de cierto departamento, sino que es escuchar las palabras de Dios. Así que por eso les doy estos versículos para que sepan que hay verdad en lo que les quiero compartir con ustedes y que encontremos estas lindas palabras por nosotros mismos en las Escrituras. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió ¿a cuántas personas? 8 personas, incluyendo a Noé. O 7 más Noé, 8. Predicador ¿de qué? De la justicia. Noé era un predicador. Noé no solo estaba dándole martillazos al arca o estaba cortando árboles, sino que Noé estaba predicando la palabra de Dios durante estos 120 años. Y no era uno de esos predicadores que a veces escuchamos o en muchas otras denominaciones predican sobre el amor de Dios. No importa lo que tú hagas, Dios te ama y Dios te salva. Si tú amas a Dios y dices que Él es tu Salvador, no importa lo que hagas en tu vida, Dios te perdona y todo es amor, amor, amor y gracia. Noé no era solamente ese tipo de predicador, sino que era un predicador de justicia. Noé decía: hermanos, familia, hay que darle nuestras vidas a Dios, porque vienen las lluvias. Noé era un predicador de justicia, pero no solamente era un predicador de palabras, no solo de palabras, sino que Patriarcas y Profetas nuevamente nos dice, mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Noé no era solamente un predicador de palabras, sino que era un predicador en su propia vida, en sus hechos, en su propia sinceridad, como dice aquí, sus obras demostraban su sinceridad. Hermanos, que las obras nuestras y que no solo nuestras palabras demuestren nuestra sinceridad y nuestro amor y lealtad a nuestro Señor. Que seamos predicadores no solo en palabras, pero en hechos, en nuestro propio estilo de vida, para que cuando la gente nos vea a nosotros, mucha gente quizás nos va a ver y nos va a decir: esas personas, ¿por qué aman a Dios tanto? ¿Por qué aman a la iglesia? ¿Por qué dan 10% de su dinero? Son locos. Igual quizás como veían a Noé, porque mucha gente se burlaron, todos se burlaban de él. Pero van a haber muchos que nos van a ver a nosotros, si nosotros somos predicadores de palabra
¿Cuál fue la primera característica? Fe. La segunda, predicador. Y la tercera, Noé fue paciente. Génesis capítulo 7, versículo 10. Génesis capítulo 7, versículo 10 nos dice: al cabo de los 7 días, las aguas del diluvio comenzaron a caer sobre la tierra. ¿Cuántos años se tardó Noé preparando el arca y predicando? 120. 120 predicando y martillando y serruchando, cortando árboles, haciendo todo eso para predicar la venida de las aguas. Pero yo me pongo a pensar, ¿por qué no Dios, al nomás cerrarse la puerta del arca, empezaron a caer los rayos y las lluvias? Porque nos dice la Biblia que esperó 7 días. Yo me pongo en los zapatos de Noé, en sus circunstancias, me pongo a pensar y me imagino, si yo hubiera sido Noé, yo hubiera dicho: ay, por favor, Dios, ya se cerró la puerta, por favor, manda las aguas ya, porque la gente se ha estado burlando de mí y quiero que ellos vean que tú no mientes. Yo por 120 años hubiera estado quizás cansado y agotado de predicar, de trabajar, pero Dios aún no hace esperar a Noé 120 años y 7 días antes de mandar las lluvias. En esos 7 días, yo me imagino quizás Noé empezaba a ponerse nervioso. Quizás al cerrarse la puerta decía: ya viene el agua y pobrecitos esos que están afuera. Pero nosotros, Dios nos ha prometido que nos va a salvar, que va a mandar el agua, ya van a venir. Pasó el primer día y no tenían Rolex a esos tiempos, pero quizás veían que se puso el sol y salió y no viene el agua y no veo ninguna nube. Bueno, ya van a venir. Pasó el segundo, tercero, cuarto día y aún el espíritu de profecía nos dice: durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Ninguna señal, ni una tan sola nube, hermano, salió para darle alguna consolación a Noé. Si quizás alguna nube hubiera salido, Noé hubiera dicho: ay, ya vienen las demás, pero ni una tan sola nube, ni una señal de la inminente tempestad venía. Y dice, el hermano White dice: durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. La gente decía, pasó el primer día, el segundo día, y decía: ah, Noé, te equivocaste, Noé, estabas borracho, estabas loco, Dios no va a mandar aguas, ya has construido el arca, has pasado 120 años gastando tu vida. Noé, te equivocaste, sal de ahí nada más. Y la fe de Noé fue probada. Dice: a pesar de las solemnes escenas que habían presenciado, al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca, esos son los antediluvianos que perecieron, y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías. Dice, continuaron burlándose de Noé, diciéndole: Noé, te equivocaste, Noé, te equivocaste. Y Noé, la fe de Noé fue probada, pero fue paciente. Perseveró Noé en los tiempos difíciles. ¿Y vinieron las lluvias, hermanos? Sí vinieron, porque Dios cumple sus promesas con los que son fieles con Él. Hermanos, algunas veces a nosotros nos vienen tempestades también. Algunas veces escuchamos que la gente alrededor de nosotros nos está diciendo: ya deja a tu Dios, te has equivocado, Dios no está contigo, mira, estás enfermo, estás enferma, has perdido el trabajo, te hace falta el dinero, deja a Dios, deja el sábado, no des tu diezmo. Las personas nos dicen, se burlan de nosotros quizás. Yo he tenido personas que se han burlado de mí diciendo: ¿por qué tú
guerras espirituales que están entre el enemigo y nosotros. Primera característica, hermanos, ¿cuál era? Fe. Segunda, predicador, amén. Y tercera, paciencia, ser paciente. Hermanos, hay que tener esas tres características para poder escapar las lluvias que vienen. Porque hay lluvia que viene, hermanos, y lluvia fuerte. No estoy hablando de la lluvia tardía que espero que nosotros estemos orando cada día para recibir y que va a venir también, pero la lluvia después de esa, de fuego que va a consumir la tierra. Que Dios nos ayude a nosotros, hermanos, a aferrarnos a las promesas de Dios y enfocarnos en Él solamente, como lo hizo Noé, para que no nos destruyan las lluvias que vienen. Hermanos, quiero terminar en esta tarde dándoles ánimo y un desafío a ser como Noé, a ser una gente de fe, para que Dios nos vea a nosotros y pueda decir, esa persona, esa hija mía, ese hijo mío, es una persona justa y honrada entre su pueblo, entre su gente, y camina conmigo cada día, porque me pone a mí en primer lugar. Que tengamos ese deseo de predicar la palabra de Dios, no necesariamente enfrente aquí de la iglesia, o no necesariamente en las ciudades gritándole a la gente que Dios los ama y que viene pronto, pero que demostremos que somos predicadores por nuestro estilo de vida y el amor que demostramos en Jesucristo en nuestras vidas. Que seamos pacientes en los tiempos difíciles, sabiendo que Dios nunca miente y que su palabra, nosotros podemos tener fe en la fidelidad de su palabra y sus promesas. Hermanos, en el tiempo de Noé, Dios le hizo que construyera un arca para poder ser salvo, para poder escapar esas lluvias. Y hermanos, en nuestras vidas, Dios nos ofrece a nosotros algo también para escapar, algo que es como un arca, un instrumento de salvación que fue hecho de manera también, y que nuestro Salvador Jesucristo dio su vida en esa cruz. Dios no nos ha pedido a nosotros construir un arca para que andemos flotando cuando vengan aguas, porque no lo van a venir. Pero Dios nos ha dado a Jesucristo, es nuestra arca de salvación. Si nosotros ponemos nuestra fe en la palabra de Dios y nuestra fe en Jesucristo, en ese instrumento, en esa persona, en ese Dios que nos da la salvación, y somos personas de fe, predicadores y pacientes, nosotros vamos a poder escapar esas lluvias. Es mi oración, es mi pedido en esta tarde, hermanos, que nosotros seamos como Noé. Seamos como la familia de Noé que escuchó las palabras de Dios. Aún, aunque suene funny, también el Espíritu de Profecía nos dice algo muy importante. Que cuando Noé terminó de construir esa arca, ¿quiénes fueron los que obedecieron y entraron a esa arca aparte de su familia? Los animales. Los animales obedecieron la palabra de Dios. La gente, aún los animales obedecieron encima de los antediluvianos que perecieron. Hermanos, que tomemos ejemplo de la familia de Noé y aún de esos animales que obedecieron la palabra de Dios, aún no entendiendo quizás lo que iba a pasar, y nosotros muchas veces no entendemos qué va a pasar mañana, la otra semana, o qué va a pasar en nuestras vidas, pero tengamos fe que Dios va a cumplir sus promesas y que nos da salvación por la sangre de Jesucristo. Así que enfoquemos nuestros ojos, fijemos nuestros ojos en Jesucristo cada día y tengamos esa certeza que podemos confiar en su palabra. Que Dios le bendiga.